Buenos días, este es el grupo número 1 de sociales y hoy les vamos a hablar sobre las políticas liberales y los grupos conservadores del siglo XIX y siglo XX. Ahora les voy a presentar lo que es nuestra presentación que utilizaremos como material de apoyo a la hora de exposición. En primera instancia, esta es la rúbrica de temas y vamos a debatir sobre tres temas diferentes, aunque hay algunos que van a abarcar otros horizontes. Como primer tema será características de la Constitución Dominicana. El segundo tema, el primer tema lo va a hacer nuestro compañero Frankely Arias. El segundo tema lo hará nuestra compañera Débora Colón y Ramón Contreras, que es los sectores conservadores del siglo XIX. Y el tercer tema son los proyectos nacionales liberales. Este tema lo abarcaré yo, como su servidor, Dimar Arias, y nuestro compañero Diego Correa. Ahora les voy a dejar con mi compañero Frankely para que exponga su tema. La Constitución es la ley fundamental de un Estado superior a la de las demás leyes. Esta establece una gran división de poderes, garantizando al pueblo derechos y libertades. La función de la Constitución es cumplir, garantizar la libertad y autodeterminación de cada persona, fomentar y controlar el poder de un país. La primera Constitución Dominicana fue denominada como el Acta de Separación, llamándose Constitución del Nuevo Estado hasta ser proclamada el 6 de noviembre de 1844. Esta Carta Magna era similar a las cartas de Estados Unidos y Francia. En sí, los primeros artículos fueron esenciales en la vida de cada dominicano y se estableció un artículo de los tres poderes del Estado, que son los siguientes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Está estructurada en 15 títulos. Sus subdivisiones son capítulos, secciones hasta el detalle de 277 artículos y 20 disposiciones. En la Constitución se encuentran todos los derechos de los ciudadanos, como derecho a la vida, libertad de tránsito y libertad de expresión, etc. La Constitución Dominicana, después de ser proclamada en 1844 hasta la actualidad, ha sido modificada un total de 39 veces. Entre estas modificaciones se destacan la reforma de 1854. Para este periodo se registró restringir los poderes del Ejecutivo y ampliar el Poder Judicial y el Congreso. La reforma de 1858, considerada la constitución más demócrata de la República Dominicana, fue proclamada en Moca. Por eso se le da el mismo nombre, la reforma de Moca. Garantizó la libertad de expresión, el libre tránsito, la libertad de reunión pacífica, donde el gobierno debía ser civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. La reforma de 1865. Esta reforma consagra el derecho al voto para todos los ciudadanos y dejó siempre en manos de cuerpos colegisladores la modificación constitucional, estableciendo que la Constitución solo podría modificarse cuando un caso de utilidad pública lo requiera, evitando que las aspiraciones de los políticos generaran una modificación al interés de la reelección. La revisión de 1872. A petición de Buenaventura Báez, se elige un consejo revisor para modificar la Constitución, cuyo cambio principal fue permitir la reelección presidencial, además de prohibir el derecho constitucional de los creyentes protestantes a celebrar cultos a sus templos, declarando la Iglesia católica, apostólica y romana como la religión oficial. La reforma de 1896 se convocó al Congreso Nacional para la revisión. El decreto establecía específicamente cuáles eran los artículos a modificar. Fue aprobado a la unanimidad. Entre estas modificaciones estaban los límites del territorio nacional, creación de nuevas provincias y distritos, aumento del número de diputados y estableció reelección indefinida del presidente de la República. La revisión de 1929, el 19 de enero de 1929, se modificó la Constitución de la República para permitir la firma de un tratado de límites con la República de Haití, después de haber sido trazada sobre el terreno la frontera definitiva que separa el territorio de la República con el territorio de la hermana República de Haití. El territorio de la República es y será
inajenable, sus límites que comprenden todo lo que se llamaba parte española de la isla del Santo Domingo y las islas adyacentes. Son, por lo tanto, los mismos que, en virtud del Tratado de Aranjuez de 1777, la dividían en 1793 de la parte francesa y por el lado del occidente y no puedan sufrir otras modificaciones. La reforma de 1947 se reformó la Constitución con el propósito de establecer en el país un sistema bancario y monetario propio. La reforma de 1963 es la reforma más democrática de nuestra Constitución y la de más alto contenido social y humano. Dentro de sus modificaciones se encuentran el establecimiento de la nación dominicana, declara la libre iniciativa económica privada, establece como norma general que la propiedad debe servir al progreso y el bienestar del conglomerado, declara los delitos contra el pueblo, consagra que el trabajo en toda su forma y su aplicación estará bajo vigilancia y protección del Estado. La revisión de 1966 fue promovida por el entonces presidente Joaquín Balaguer, quien contaba con la mayoría de los miembros de la constituyente, debido a que el país se regía por un acto institucional, el producto de la Guerra Civil de 1965. Como resultado, esta reforma contempló los siguientes puntos: la nación, soberanía y gobierno, los derechos de la ciudadanía, los de los tres poderes del Estado, instituyó por separado la celebración de las elecciones presidenciales y municipales y se restableció la reelección presidencial. La reforma de 1994, durante este periodo se modificó la Constitución tras una crisis electoral, se dispuso nuevamente la no reelección presidencial, así como la reducción de 4 a 2 años el periodo del presidente de la República del momento, Joaquín Balaguer, lo que originó nuevas elecciones en 1996. Además, se separaron las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales y se creó el sistema de doble vuelta electoral en el caso de que ningún candidato alcance el 50% más un voto. Se establecieron los colegios cerrados y la inamovilidad de los jueces y el principio de noble nacionalidad. Por último, en la reforma del 2002, esta reforma se estableció que el presidente de la República podrá optar por un segundo y único periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo en la vicepresidencia de la República. Y también eliminó los colegios electorales cerrados que habían creado en 1944. Muchas gracias. Ahora expondrá mi compañera Débora Colón. Saludos, yo voy a estar hablando sobre la primera parte de los sectores conservadores del siglo XIX, a manera general para conocer los términos, las bases del conservadurismo y cómo eso aquí se promovía. Así que vamos a empezar. Pasa diapositiva de Manny, muchas gracias. En sentido general, el conservadurismo es un grupo de ideologías políticas y sociales que promueve las instituciones y políticas tradicionales, el gradualismo en la acción política y la oposición a los gobiernos y sociales liberales de forma radical. Le hacen, no es que se opone al liberalismo, pero sino al radicalismo que puede haber dentro del movimiento liberal. Estas ideas fueron acuñadas en la sociedad dominicana del siglo pasado por los ateros y los grandes comerciantes. Estos sectores representaban el poder político y económico de la nación durante el siglo XIX y eran apegados a los valores tradicionales del pasado y añoraban el retorno a la condición colonial. Además, aspiraban a la reelección de la república o al protectorado, cosa que, si nos podemos comparar un poco, el sector conservador en la actualidad ya eso es algo que no se usa. Aunque la independencia fue obra de los sectores liberales, hay que destacar eso, en los primeros años de vida independiente de nuestro país predominaron los sectores conservadores. Por ejemplo, con el presidente Pedro Santana, que tuvo más ficha de conservador que otra cosa, quienes gobernaron despóticamente y sin respetar los principios democráticos, esto a nivel nacional. Ahora bien, hay que saber con qué se come el conservadurismo. Fue introducido más o menos por la Revolución Francesa, ese término, para aquellas personas que se oponían a la liberación, a aquellas que no estaban a favor
Y sabemos muy bien que nuestro sistema político, por ejemplo, el Código Penal, si nos vamos a comparar, parte de la Constitución viene de principios franceses. Eso no es para nada raro comparar el conservadurismo nacional a un conservadurismo francés, especialmente si nos remontamos a la raíz. Esta oposición tuvo características específicas en cada país. Por ejemplo, algunos de ellos estaban opuestos a la guerra por lo mismo, pero en otros no. Pero volviendo y remontándonos un poquito más al nacimiento, se terminó convirtiendo en un movimiento. ¿Cuál es la característica principal del conservadurismo del siglo XIX en nuestro país? Un conservadurismo político y económico. Léase. Aquí en nuestra nación, cuando recién nace el conservadurismo, tenemos desde el principio algo bastante cercano a los valores cristianos. Léase, por ejemplo, nosotros tenemos un escudo que dice primero Dios, patria y libertad. Eso es gracias a los ideales conservadores que se inyectaron al nacimiento de nuestra patria. Nuestro conservadurismo estaba ajeno a ciertos criterios y cierto tipo de libertades que en el momento no se veían. Era un conservadurismo bastante extraño el de este país, humildemente lo digo desde mi perspectiva personal en sus comienzos. Hay varios tipos de conservadurismo que nacieron justamente porque no es solamente uno. Había un sector totalmente conservador radical, que eso rayaba incluso hasta en lo despótico, como bien dije anteriormente. Un sector que era paleolibertario. ¿Qué es un paleolibertario? Un conservador liberal. Estos eran los que más primaban en cierto sentido en nuestra nación porque creían en el libre mercado, creían en el capitalismo y creían en todos esos valores europeos, pero no dejaba de ser conservador en lo social. Este paleoliberalismo que nació de una rama del conservadurismo fue el que se dio en este país de manera más potente. Ahora bien, vamos a irnos un poquito más para allá, para el nacimiento de nuestra independencia en 1844, sorry, que se pronuncia la alianza de liberales y conservadores que da paso al paleoliberalismo. Y en ese manifiesto que se firmó en enero del año posterior, son las mismas personas que lo firman. Después de eso, consecuencia, se produce la guerra restauradora. ¿Y quién casualmente inicia la guerra? Los liberales. A partir de ahí es que tiene el auge, que eso ya lo explicará mi compañero en un futuro. Pero al final de esa guerra, ¿quién termina dominando el escenario político? Buenaventura Báez, que tenía talle de conservador. El conservador, en cierto sentido, tuvo un carácter bastante importante en nuestra nación porque aportó bastante idea a la educación y a los principios de valores patrios. Trataba de formar con ideales nacionalistas, después de que cierto tiempo se separó la idea de anexión y la idea de volver a la colonia para hacer algo más patriótico. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Les dejo con mi compañero que lo va a explicar un poquito más de la cronología que hubo aquí sobre el sector conservador. Bueno, profesora, ahora pues como bien le dijo Débora, yo voy a seguir dando la continuidad sobre el sector conservador y sobre aquellos hechos que sucedieron en aquella época, dándolo más a detalle. Pues, como bien dicho, el sector conservador fue representado por varios grupos, uno de ellos que fue por Tomás Bobadilla y otro por Pedro Santana, y otro más que fue por Buenaventura Báez, que se lo diré en un rato. Pues, lo cual estos nunca creyeron el proyecto independentista, lo del grupo de Bobadilla y el de Pedro Santana, por lo que estos siempre dominaron la escena política. Tomás Bobadilla siempre fue una figura conservadora en extremo y es quien sustituyó a Francisco de Rosario Sánchez en la presidencia de la primera Junta Central Gobernativa. Y en poco tiempo se adueña de los poderes públicos, mientras los trinitarios liberales encabezados por Duarte son perseguidos y enviados al exilio. Mientras tanto, los trinitarios peleaban contra los haitianos, mientras los conservadores se seguían adueñando del gobierno. Más tarde surge la caída de
la Primera República, por lo que de esta surge una gran figura, que esta fue la de Pedro Santana, quien fue un latifundista de las grandes sábanas de este país, quien en poco tiempo se apodera del gobierno y, fiel a lo que eran sus ideas conservadoras, terminan anexando nueva vez la parte la parte este de la isla a la corona española. La falta de confianza en el futuro de la República y el conservadurismo extremo de quienes lo gobernaban produjo el fracaso de todos los intentos de los independentistas por derrocar a Santana e impedir la anexión. Cayeron frente al pelotón del fusilamiento de Francisco Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez y Antonio Duvergé, entre otros, mientras Duarte tenía que vivir el exilio en Venezuela por 20 años. La costa sur de la isla estaba dominada por los grandes propietarios de hatos ganaderos, viviendo en un sistema feudal tardío, y de este grupo surge Santana, quien al asumir la jefatura del Estado hace aprobar el artículo 206 de la Constitución, que autoriza a gobernar por decreto. El centro de la República y la costa norte tenían en ese entonces un desarrollo social algo más avanzado, ya que estos existían terrenos dedicados a la producción agrícola y a la producción y exportación tabaquera, que permitían el desarrollo de una burguesía incipiente con conciencia nacional, por lo que la oposición al régimen dictatorial de Santana es más fuerte en el norte del país. También en esta etapa oscura de la nación, la iglesia representó una parte importante del sostén del régimen dictatorial y bendijo con sus cruces la anexión a la corona, que por mandato divino gobernaba el reino de España en esa época. Después, más tarde, surge la Segunda República, que en esta parte eran los rojos contra los azules, que mientras los rojos eran los que formaban el grupo de la parte conservadora y los azules lo que formaban el grupo de la parte liberal. La guerra restauradora constituyó la primera y única guerra anticolonial que han efectuado los dominicanos, iniciada en agosto de 1863, lo cual logra vencer y expulsar 2 años después las tropas españolas, consolidando el proyecto nacional e iniciado en 1844. El Partido Rojo fue la típica agrupación caudillista y personalista construida alrededor de Buenaventura Báez, constituida por la gente humilde, la cual... profesora, le pido disculpas por el pequeño corte. A mi compañero Ramón se le presentó un pequeño fallo técnico con el internet, pero en todo caso él va a continuar con su exposición. Bueno, profesora, pues como le seguía diciendo, que por parte del Partido Rojo había una agrupación militarista y autoritaria, lo cual se forma con el único objetivo de hacer llegar a su líder Buenaventura Báez a la presidencia de la República, lo que logra estar en 5 ocasiones entre 1849 y en 1878. Que es imaginar parte del territorio nacional. Primero en Francia, luego en los Estados Unidos. Primero a Francia, luego a España y por último a los Estados Unidos, con quienes llega a un acuerdo de anexión que no se pudo cumplir por no haber sido ratificado por el Congreso estadounidense. Todo el final del siglo XIX e inicio del siglo XX en el país se caracteriza por la preeminencia de regímenes caudillistas y la incapacidad política tanto de azules como los rojos de construir un régimen estable. La ausencia de conciencia de una clase burguesa inexistente para esta época impidió que se construyera un sistema de gobierno civil que abriera espacio a las ideas liberales de participación democrática. Y pues dando paso a esta parte que le acabé de decir, pues los gobiernos siempre empiezan, por ejemplo, siempre empiezan de manera liberal y finalmente acaban siendo conservadores. Esta ha sido mi exposición, gracias. Dada la exposición de nuestro compañero Ramón, pasará a mi compañero Diego Correa, que nos va a explicar sobre los proyectos nacionales del sector liberal desde el siglo XIX, siglo XX y Edad Moderna. Sobre el proyecto liberal. En el siglo XIX, los proyectos de resistencia y la lucha anticolonial no eran exclusivos de la República Dominicana. En toda América Latina, para el siglo XIX, a los años 1860-70, se habían producido grandes cambios impulsados por las ideas liberales republicanas.
las cuales gestaron procesos de emancipación y de independencia de dos centros coloniales, los cuales eran España y Portugal. Con la excepción de Cuba, algunas colonias inglesas, francesas y holandesas que seguían bajo el poder de los estados coloniales. El proyecto nacionalista de los restauradores y restauradoras está enmarcado en el ideal de construir una república bajo el modelo de Estado-Nación. Esos imaginarios del siglo XIX ofertaban en sus narrativas los ideales de patriotismo, la desarticulación del proyecto colonial español para crear entidades nacionales basadas en la noción de patria, o sea, emanciparnos de cualquier dominación extranjera, especialmente de la colonia española, para crear asimismo una esencia cultural propia y poder dejar un legado cultural que sea libre de toda independencia, de toda dependencia de alguna otra nación. Los símbolos de la burguesía local en ese entonces, como era el catolicismo, la formación de un Estado y cierta modalidad de construcción, perdón, de un supuesto identitario que consideraban propio en torno a la cultura impuesta por el blanco peninsular, España, quedan aún hoy en día en nuestro legado cultural, ¿cierto? Como días festivos, costumbres populares, etcétera. Son los que quedan marcados en nuestro legado, impuestos, claro, por el blanco peninsular, conocido como España. El modelo occidental colonial no se cuestionó en profundidad y se elaboró el discurso de la patria como falo simbólico para evitar la locución de la psique, de la memoria y los hábitos de pensar y sentir asociado a la posición social de la clase, con que se construían las identidades culturales y el Estado. Así, en resumidas cuentas, que los deseos de los ciudadanos de la clase trabajadora, quienes soñaban con algún día poder servir en su propia patria, dicen solo delirios, perdón, sin sentido, perdón, y en su defecto para realizar su poder sobre la colonia con los centros coloniales, y sus fuerzas no dudaban para realizar cualquier práctica que estableciera una brecha entre ellos y las colonias, siendo el racismo extremo la gran representación de todo esto. Uno de los rasgos más singulares del turismo consiste en que muchas veces los integrantes no tienen ninguna conciencia o afiliación y adoptan puntos de vista y actúan en esta dirección por instinto o por tradición, intereses momentáneos o alguna influencia personal o política, y se niegan a reconocer su pertenencia y juran que no son conservadores y que sus opiniones o acciones están al margen de la defensa, hasta proclaman la confrontación entre aquel y el liberalismo, y no tienen nada que ver con lo que se discute cuando abordan los tópicos relativos del presente y el futuro de la nación o de la humanidad. Muchas gracias. Lo dejo con mi compañero. Yo les voy a seguir hablando sobre los que son los proyectos liberales. La historiografía recoge que las masas campesinas, independientes y dispersas, muchas de las cuales estaban alejadas de las relaciones del mercado, desencadenaron un movimiento espontáneo de resistencia por todo el territorio contra las fuerzas españolas. Razones que de sobra tenían para sublevarse y confrontar guerrillas, para enfrentar a las élites españolas y su ejército. Pero no creo que en la espontaneidad social la guerra aconteció justo entre 1863 y hasta 1865. Entre los dominicanos y el ejército español fue el resultado histórico de fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales. El descalabro del sistema colonial español no resistía las nuevas realidades que se escenificaban, en el contexto isleño, ni las variopintas alternativas de los grupos emergentes sobre el destino del Estado. Las élites anexionistas y peninsulares españolas gobernaban bajo la instancia de la corona española. Defendían y mantenían un mercado monopolizado, por ello elevaron los impuestos y protegieron las mercancías importadas de la metrópolis. Abiertamente se manejaron con prácticas racistas tanto dentro de la jefatura del Estado como contra la población, la que en su mayoría era negra, mulata e indígena. Diversas son las variables que intervinieron en dicho momento histórico. La historiografía rescata algunas de ellas, tales como el monopolio sobre el tabaco,
la entrega de animales al ejército español sin paga, obviamente, y las presiones por los altos aranceles en los grupos comerciantes y racismo, entre otras. Por otra parte, tal vez sea conveniente desempolvar algo que parece que mucha gente ha estado olvidando, adrede no desea que se recuerde, y es que los conservadores han sido los autores o los cómplices de las peores felonias históricas que se han conocido en esta parte de la isla de Santo Domingo. Y la afirmación no es figurada ni eufemísticamente, sino que responde estrictamente a lo que dicen nuestros anales y confirman los acaecimientos susceptibles de ser testimoniados. En efecto, los conservadores fueron gestores, protagonistas o coautores de las siguientes fechas históricas. Por ejemplo, el apoyo a la invasión de Boyer y la adopción de una postura colaboracionista en esta fue entre el año 1822 y 1824, la usurpación del poder, la liquidación del proyecto progresista de la Trinitaria, la declaratoria de traidores, como por ejemplo nuestros padres de la patria, principalmente a Duarte, y varios de sus compañeros, y la yugulación del espíritu liberal y democrático de nuestra primera constitución proclamada el 6 de noviembre de 1844. El fusilamiento de María Trinidad Sánchez, los hermanos Puello y otro personaje muy icónico de la historia dominicana como fue Antonio Duvergé. Tales años como 1845, 1847 y 1855. La anexión de España, que fue dada en 1861, las repetidas ascensiones de Báez al poder, lo que serían 1849, 1856, 1865, 1868 y 1876, que cómo puede ser posible que una misma persona haya llegado a ser presidente de una nación 5 veces. Las intentonas de este último fue para anexarnos a Estados Unidos o cederle también la península de Samaná, que como pueden ya saber, esta ya lleva una historia norteamericana. En los años 1869 y 1872, disculpe. La dictadura de Jeró, que fue desde el año 1887 hasta 1899, y la infame la Convención Dominico-Americana y sus secuelas en 1917. Ahora mismo, estas son, por así decirlo, los proyectos conservadores o antecedentes conservadores de nuestra nación. Pero cabe recalcar que antes de nosotros considerarnos como una república, había más proyectos conservadores como fueron lo que sería la Inquisición, el mismo colonizaje español y hasta la misma matanza de los indígenas. Ahora voy a hablar sobre uno de los mayores proyectos liberales de nuestra república, como fue la Constitución de 1963. Cabe recalcar que el contexto histórico de esta Constitución consta de... Acabábamos de salir de una dictadura de 30 años del coronel considerado generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, la Constitución de 1963 aborda temas como la riqueza del país, que debían basarse en el trabajo del hombre, el respeto a la dignidad, los valores y la concepción ética, y también sanciona todo lo que fuera acto de deshonestidad en la administración pública. Dentro de los puntos del contenido de la Carta Magna, promulga que el gobierno del profesor Juan Bosch, esta fue en 1963, destacan el derecho a la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, derecho de ir a la huelga, igualdad de derechos del hombre y la mujer,
libertad sindical, libertad de pensamiento y asociación, libertad de culto, igualdad de los hijos. Asimismo, se tiene a la salud como un derecho fundamental, se prohíbe el monopolio y el latifundio y el minifundio, que se declaran como antisocial. También la seguridad del mercado para la producción agrícola, se asienta la necesidad de la reforma agraria, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, que antes de esta constitución ningún funcionario público rendía cuentas de sus bienes, por ende era el desfalco de todos los anteriores políticos de nuestra nación, entre otros puntos importantes. En una entrevista que dio Núñez Polanco, quien era asistente del profesor Juan Bosch, explicó que esa constitución fue el resultado de una revisión profunda que tomó como antecedente la historia reciente de la República Dominicana. La Constitución de Moca de 1858, que fue de carácter liberal, y la de 1865, después de la Guerra de Restauración, que esta fue que fue después de las del 6 de noviembre de 1844, que también las dos fueron liberales, a la excepción de 210 artículos que poseía dicha constitución, porque fueron escritos por un dirigente conservador, que se llama Pedro Santana, obviamente. La Constitución de 1963 buscaba instaurar una democracia con justicia social, como había prometido el profesor Juan Bosch al electorado tras el final de 31 años de dictadura de trujillista. Ha explicado el senador Julio César Valentín, miembro del comité político del PLD actualmente, quien recientemente puso en circulación una segunda edición del libro Dimensiones liberales y progresistas, la Constitución de 1963. Esta Constitución, claramente en la República Dominicana, fue, por así decirlo, lo que sienta la base del liberalismo y libertad de pensamiento en la población dominicana, así como otros movimientos de la edad moderna, como puede decirse, movimientos de las tres causales, que se consideran pro vida serían derecha y causales sería izquierda, pero eso es un tema a debatir. Y otro que rompen con el esquema del catolicismo, que eso es otro lado conservador, ya que nuestro país es un país católico. También están las mismas protestas de la Marcha Negra, dadas el 27 de febrero del año 2020, que ahí es cuando la población dominicana se vio, por así decirlo, harta de lo que es el abuso de un gobierno que fue considerado corrupto. Muy bien, hasta aquí nuestra exposición del día de hoy. Y voy a terminar con una frase célebre de uno de los mayores exponentes de libertad de la era moderna, que es Nelson Mandela, y dice: no hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte, y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez, antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos. Así queda redactado que detrás de cada libertad siempre va a haber una lucha, y que el pueblo nunca se va a rendir en la búsqueda de sus derechos, pero al igualmente debemos cumplir nuestros deberes. Gracias, y hasta aquí la exposición del día de hoy.